tal? Espero que se encuentren de la mejor manera y continuamos con los temas correspondientes a la semana del 11 al 15 de mayo. El tema se llama series y sucesiones. Vamos a dar una pequeña explicación y resolver un ejemplo para que se entienda mejor. Bueno, primero que nada, aquí me he equivocado, si no es pendiente de una recta, son series y sucesiones. Bueno, hablamos de una sucesión numérica como un conjunto de números ordenados que se llaman términos de la sucesión. Y cada término se representa por una letra y un subíndice que indica el lugar en que ocupa dentro de ella. En nuestro ejemplo tenemos el siguiente caso. Dejamos caer una pelota y esta va a rebotar, pero va a avanzar una cantidad de 40 centímetros. Como va perdiendo impulso, la pelota va a ir disminuyendo el avance y en la siguiente ya no avanza 40 centímetros, avanza 35 y sucesivamente va perdiendo impulso, por lo tanto su alcance va a ir disminuyendo. Observemos que de 40 pasó a 35, de 35 pasó a 30 y de 30 pasó a 25. Podemos ver que entre 40 y 35 hubo una disminución de 5 centímetros. Entre 35 y 30 hubo una disminución de 5 centímetros y entre 30 y 25 hubo una disminución de 5 centímetros. Bueno, entonces vamos a utilizar la letra A nada más para identificarlo. Esta puede ser cualquier letra. Puede ser A, B, C, T, lo que ustedes gusten. 1 indica el primer rebote que hizo. 2 indica el segundo rebote. 3 indica el tercer rebote y 4 indica el cuarto rebote. Estos puntitos significa que continúa, va a seguir rebotando y va a ir generando un alcance. Pero lo que tenemos que observar es justamente estos datos. De 40 pasa a 35, de 35 pasa a 30, de 30 pasa a 25. Podemos deducir que entonces el quinto rebote sería de 20 centímetros. ¿Sí? El sexto rebote sería de 15 centímetros. El séptimo rebote sería de 10 centímetros. El octavo rebote sería de 5 centímetros. Y el noveno rebote sería de 0 centímetros. Es decir, que vamos a deducir que hasta el noveno rebote la pelota se va a detener. Ya no va a alcanzar a avanzar. Entonces, dedujimos que va a ir decreciendo 5 centímetros. A eso se le llama una sucesión numérica. Y esa sucesión numérica depende de los datos principales para determinar el término general que pueda deducir los siguientes términos. ¿Sale? Ok, vamos a pasar a la siguiente. Dice, existen los tipos de sucesiones. A la que se llama sucesión finita es el ejemplo que les acabo de poner anteriormente. Vimos que de tantos centímetros llegó a 0 centímetros. Es decir, ahí terminó la sucesión. ¿Sí? Ya no hay una mayor sucesión. Ya no hay por debajo de 0. Pero hablamos de sucesiones infinitas. Las sucesiones infinitas son aquellas que vamos a poder encontrar un sinfín de números, muchos números y nunca vamos a encontrar el último número, ¿sí? O no existe ese último número. Por ejemplo, en una sucesión finita sería la formada por los cuadrados perfectos. ¿Qué es un cuadrado perfecto? Pues es multiplicar el 1 por sí mismo dos veces. 1 por 1, 1. El 2 por sí mismo dos veces. 2 por 2, 4. El 3 multiplicado por sí mismo dos veces, eso me da 9. El 4 multiplicado por sí mismo, que es 4 al cuadrado, 16. Y el 5 multiplicado por sí mismo dos veces, que me da 25. Y esto va a ir continuando. Y podemos encontrar, no sé, algún número en el que multiplicado dos veces por sí mismo sería el 100 por el 100. Y esto nos daría 10.000. ¿Sale? Entonces, esto nunca se va a acabar. Esto va a continuar infinitamente. Bueno, entonces aquí tenemos justamente
1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121. Estos son los resultados de estos cuadrados y esto continúa infinitamente. A eso se refiere con sucesiones infinitas. Y por su parte, la sucesión finita es donde sí terminamos en un número en específico. ¿Sale? Bueno, vamos a resolver un ejemplo y espero que se entienda un poco mejor. Ejemplo 1. Dice, escribe los 10 primeros términos de las sucesiones formadas por los números pares. ¿Cuáles son aquellos números pares? Ya lo vimos en clase. Son aquellos números que van de 2 en 2. Entonces, el primer número par es 2. El segundo número par es 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Y nosotros podemos deducir, porque el cambio va de 2 en 2. ¿Sí? Y podemos deducir que el siguiente número pues va a ser el 22, 24, 26 y continúa indefinidamente. Por lo tanto, a esta se le llamaría una sucesión infinita. Ahora, por su parte dice, la suma de cada natural. ¿Qué es un número natural? Es aquellos con los que nos servimos para contar. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ya lo habíamos visto. Y su cuadrado. Entonces, el 2 es 1 al cuadrado más el mismo. 1 al cuadrado es 1 más 1 es igual a 2. El 6, ¿cómo se obtiene el 6? Pues es la segunda posición. Entonces es 2 al cuadrado, que es el número al cuadrado, más sumado el mismo. Entonces 2 al cuadrado es 4 más 2, 6. ¿Cómo obtengo el 12? El 12, como está en la tercera posición, corresponde a 3 al cuadrado más 3. 3 al cuadrado es 9, más 3 es 12. El 20, el 20 está en la cuarta posición, entonces es 4 al cuadrado más 4. 4 por 4, 16, más 4 es igual a 20. Y así continuamos. Este está en la quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima posición. Entonces vamos a ver si sí coincide eso. Esto sería 10 al cuadrado más 10. 10 al cuadrado es multiplicar 10 por 10, que nos da 100. Más 10 serían los 110. Entonces esa es la suma de cada número natural y su cuadrado. ¿Sale? Vamos a ver el ejemplo que les puse para que podamos entender un poquito más cómo deducir los números consecutivos. Bien, entonces dice ejemplo 2, completa los términos que faltan en las siguientes sucesiones. Ahí tenemos los cuadritos en los cuales quieren que indiquemos cómo vamos a solucionar ese tipo de ejercicios. Bueno, entonces para ello voy a ver cuál es la diferencia entre 11 y 14. La diferencia entre 11 y 14 son 3. Ahora voy a ver la diferencia entre 20 y 23. 3. Eso me permite entender que entonces la serie está creciendo de 3 en 3. Voy a colocar entonces aquí el 17 y voy a darme cuenta si realmente sí incrementó de 3 en 3. ¿Por qué 17? Pues porque de 14 a 17 son 3, pero de 17 a 20 son 3. Entonces con eso ratifico y me doy cuenta que está creciendo de 3 en 3. Por lo tanto, si aquí crece de 3 en 3, al 23 le sumo 3 y me da 26. Al 26 le sumo 3, me da 29. Y al 29 le sumo 3, me daría 31. Y de esa forma concluyo que el crecimiento es 3. Y por lo tanto, esos serían los números que hacen falta. Ahora, en el inciso B vamos a ver cuál es el crecimiento. En este caso empezamos con el número 105. Después al 100. ¿Qué es lo que pasa? Aquí no hay un crecimiento, hay un decrecimiento y es de menos 5. Es decir, que a 105 le resto 5. Ahora, de 90 a 85 también le resto 5. De 75 a 70 también le resto 5. Entonces me doy cuenta que para el siguiente número yo tengo que restarle 5. Es decir, que a 100 debo de restarle 5 y eso me da
95. 95, le resto 5, me da 90. Le resto 5, me da 85. Le resto nuevamente 5, me da 80. Le resto 5, me da 75. Y le resto 5, me da 70. Esto quiere decir que los números faltantes eran 95 y 80 y el decrecimiento fue de 5. Ahora para el siguiente. Para el siguiente, el inciso C, tengo que observar esto. Aquí tengo del 1 al 3 son 2. Del 3 al 6 son 3. Del 6 al 10 son 4. Entonces, fíjense, observen que para pasar del 1 al 3 tengo que sumarle 2. Para pasar de 3 al 6 tengo que sumarle 3. Para pasar del 6 al 10 tengo que sumarle 4. Entonces, para pasar al siguiente número tendría que sumarle 5. Entonces, 10 más 5 sería 15. Y voy a corroborar. Aquí ya tenía que sumarle 6 para que me dé 21. 15 más 6 me da 21. Entonces estoy en lo correcto. Aquí del 21 al 28 son 7. Del 28 al siguiente número tendría que sumarle 8. Entonces 28 más 8 son 36. Después tendría que sumar 9. 36 más 9, 45. Y por último tendría que sumar 10. Es decir, que aquí no se mantuvo constante el número. Aquí estuvo variando conforme estaba en la siguiente posición el número. Empezamos con 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Entonces, esa es la intención de este tipo de ejercicios, que nosotros deduzcamos cuál es el crecimiento. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio. El siguiente ejemplo, perdón. En este caso, de 1 a 8 es 7. Después de 8 a 27 son, a ver, vamos a hacerlo para no equivocarnos. 27 menos 8 es igual a 19. Aquí en este no sabemos todavía cuánto es el crecimiento y el crecimiento. Bueno, aquí conforme a la práctica vamos a llegar a resolver este tipo de ejercicios. Vamos a observar que aquí, ya por deducción, vamos a observar que es un crecimiento de los números cúbicos. ¿Qué quiere decir? O números al cubo. Bueno, que el número 1 lo elevo al cubo y esto significa que voy a multiplicar 1 3 veces. Y esto me da 1, que es el primer numerito. Después, el 8 está en la posición 2. Significa que voy a multiplicar el 2 3 veces. Y eso me da 8. El 27 está en la posición 3. Significa que el 3 lo voy a multiplicar por sí mismo 3 veces. 3 por 3, 9 por 3, 27. Y entonces, como este está en la cuarta posición, voy a multiplicar 4 por 4 por 4. 4 por 4 son 16. 16 por 4 es igual a 64. Por tal razón, aquí es el número 64. Este está en la quinta posición. Voy a hacer un espacio acá. Y esto sería 5 al cubo. 5 por 5 por 5 es igual a 125. Y por último, la sexta posición que nos están pidiendo es 6 al cubo. 6 por 6 por 6 es igual a 216. Entonces el número que aquí cabe es el 216. Este a lo mejor sea un ejercicio más complicado, pero conforme vayamos agarrando práctica, vamos a poder deducir este tipo de crecimientos. ¿Sale? Entonces, espero que esto les sirva, espero que les ayude y que les dé un mayor entendimiento. Saludos, que estén bien, hasta luego.